Recientemente, las sombras depositaron este cuaderno debajo de mi puerta. Sinceramente, no me encontraría en capacidad de discernir hace cuánto tiempo me encuentro aquí. Tal vez 2 semanas, tal vez un mes, o tal vez tan solo un día. La monotonía, la oscuridad casi total, y este cuaderno es todo lo que me acompaña. Me cuesta bastante medir el tiempo, no puedo saber con precisión cuándo es de día y cuándo es de noche. Los exiguos recuerdos que aún permanecen en mi memoria, son difusos y bastante confusos, tan solo me encuentro capaz de recordar que llevaba una vida normal con mi familia, al intentar recordar otra cosa, como por ejemplo, cómo llegué aquí, o por qué. Oscuridad. No puedo recordar nada más. Todos los días son iguales, al despertarme, afortunadamente, me espera una comida, que aunque no es de lo más apetitosa, al menos, me sirve para saciar mi hambre momentáneamente. Posteriormente, el silencio, un silencio sepulcral que hace parecer denso el aire, y, en ese momento me encuentro solo con mis pensamientos. Esos son los momentos más agobiantes, en los que mi mente me juega trucos, y me hace pensar cosas aterradoras en esta oscuridad. Lo detesto. Por horas y horas es así, hasta que, al parecer es hora de comer nuevamente, pero esta vez, veo llegar la bandeja por debajo de la puerta, de la cual reluce un tenue resplandor blanco, que me alerta, cuando una sombra deambula por ahí, cosa que no sucede casi nunca. Luego, como forma de escapar de esa inquietante monotonía, me voy a dormir, rogando que al despertarme, todo haya sido un mal sueño. Siempre es igual, a veces, luego de acabar la segunda comida, la puerta se abre lentamente, dejando visualizar una luz incandescente, que podría dejar ciego a un hombre que la viese por mucho tiempo. Esta luz, luego de unos segundos, es obstruida a gran medida por una sombra bastante robusta y grande, y esta, sin tomarse mucho tiempo, se acerca hacia mí, e inyecta en mi brazo un líquido misterioso con una jeringa de tamaño descomunal. Luego de unos segundos, mi vista se nubla y me desmayo, para levantarme al otro día, o tal vez horas después, no lo sé. Para seguir con la fatídica rutina que tanto me ha inquietado, y, tal vez lo peor, como si nada hubiese pasado. Creo poder descartar la torpe e infantil idea que mi subconsciente me ha estado influyendo hace tiempo de que, mis captores, y los que me retienen aquí sean seres sobrenaturales o monstruos. No tengo razones lógicas para creer que sean secuestradores, no soy una persona por decir, importante, o adinerada, ni tampoco tengo ningún conocido de esa índole, pero me sorprende bastante los escrupulosos cuidados que recibo por parte de ellos. Por nombrar algunos, la comida, la cama, el inodoro y las visitas casi diarias de las sombras. Han pasado 16 comidas desde lo escrito anteriormente. A estas alturas, no sé qué creer, no sé por qué. Dieron este cuaderno. Tal vez quieren que me vuelva loco, que pierda la locura, pues, si ese es su cometido, me parece que ya lo han logrado hace tiempo. Ni siquiera sé por qué escribo esto, al parecer, me permite escapar de esta regularidad y me sosiega un poco. Siempre que rememoro mi vida anterior, rompo a llorar, procuro por lo que más quiero no pensar en mi familia, ya que al hacerlo, aflora en mí el más profundo terror. Los amo con todo mi ser, y depreco encarecidamente por la certeza de que ellos estén sanos y a salvo, totalmente ajenos a cualquier sufrimiento que se asemeje al mío. Creo que lo peor de este infierno es, por mucho, la simplicidad del mismo. 4 paredes acolchadas, una cama, un inodoro y la puerta, que de no ser por el sutil rayo de luz que por esta ingresa, esta habitación estaría sumida en la más completa oscuridad total. Siempre he sido un creyente. No iba a misa los domingos, no leía la Biblia, ni siquiera realizaba plegarias diariamente, pero siempre había creído. A medida que mi moral y mis ganas de vivir descienden en picada, mi fe lo hace simultáneamente. Tan solo no puedo concebir la idea de que un hombre como yo, que generalmente llevaba la vida de un buen samaritano, sufra de esta manera sin razón aparente.
Tal vez, mi juicio se esté desmoronando, al igual que hace tiempo lo hizo mi cordura. Algún día lograré salir de aquí. ¿Cuánto tiempo transcurrirá? ¿Veré el mundo con los mismos ojos? Son preguntas que junto con los pensamientos ya escritos, taladran mi mente en los momentos que platico conmigo mismo. A veces, se me ocurren ideas descabelladas, como que tal vez todo esto sea un mal sueño, cosa que me alegraría muchísimo. O que soy algún tipo de experimento, o cosas así. Por ahora estoy demasiado cansado para seguir escribiendo, lo retomaré luego. Hoy, cuando me desperté, tenía vendas por todo mi brazo izquierdo. Me duele un poco, pero lo que más me preocupa, es el porqué de las vendas. Nunca me he lastimado, me preocupa mucho esto. Lamentablemente, mi mente me lleva a pensar en lo peor. Tal vez. No. No debo pensar en eso. Hoy, no tengo ánimos de escribir. No lo puedo creer, tal vez si estén experimentando conmigo, tengo vendas por todo mi pecho. Me duele mucho. Me duele demasiado. Siento como si me hubiesen arrancado la piel. ¿Qué diablos están haciendo conmigo? Grité por auxilio sin recibir respuesta alguna, lo sabía, tal vez por una corazonada, que no acudirían a mi llamado. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No lo soporto más, hoy, he despertado con 3 dedos menos en mi pierna derecha, también perfectamente vendados. Estoy harto, no quiero despertar mañana sin una pierna, o sin un brazo, o no despertar nunca más. ¿Debo escaparme? No. Tengo que escaparme. Mi vida corre riesgo. Quiero volver a ver a mi familia. No sé cómo, pero lo haré. Esta misma noche. Saldré de este infierno. No. Puedo moverme. Mientras caminaba alegremente, el joven se acomodó la camisa. A pesar de que cuando llegase debería colocarse el ambo. Él sabía que la primera impresión era clave. Llegó a las 8 menos 10 minutos antes. Saludó contento a las personas con las cuales se relacionaría 3 años aproximadamente, o al menos, a la mayoría de ellas. Se sentó en una esquina mientras aguardaba la llegada de la persona que dictaría la clase. Era un adulto mayor con leves arrugas en su rostro y pequeños cabellos grises que afloraban en su cabeza, delatando sus aproximadamente 50 años que el joven había deducido. Con una cara de pocos amigos y una apariencia en general que haría desistir a una persona de acercársele, que junto con el abrupto silencio que adoptó la modesta sala de hospital, le engendró al joven un escalofrío y una sensación extraña, pero que después de meses, se vio mal fundamentada, ya que se volvió un muy íntimo amigo de aquel hombre. 4 horas después de la práctica, el joven estaba muy entusiasmado y cualquiera que lo viese lo notaría. Todos se retiraron excepto él, que permaneció charlando con el doctor sobre la diferencia de los antipsicóticos convencionales y los nuevos antipsicóticos atípicos. El doctor le solicitó que le ayudase a almacenar nuevamente los medicamentos. El joven, al haber socializado también con aquel doctor que hace no más de media hora, había prejuzgado muy mal, aceptó sin siquiera pensarlo. El joven se encontraba guardando la olanzapina, un fuerte antipsicótico atípico, que ayuda al paciente cuando éste padece depresión severa o psicótica, que generalmente es acompañada con una ruptura de la realidad, con alucinaciones o ilusiones. Este, se vio interrumpido por una enfermera que le solicitó que depositara la olanzapina en el escritorio enfrente suyo.
Aquel chico, un poco confundido, ya que aquella droga se utilizaba en pacientes con trastornos bipolares agudos, tan solo asintió, y depositó el medicamento en donde le habían indicado. Oiga doctor, yo tenía entendido que aquí no hospitalizaban a pacientes con problemas agudos. Dijo el joven. El doctor hizo un profundo suspiro y habló con voz áspera. Le decimos el paciente 23. Pobre hombre. ¿Por qué? ¿Qué le ocurre? Soltó otro suspiro. Era un viernes por la noche cuando lo recibimos, inconsciente y acompañado por la policía. El anciano hizo una pequeña pausa, para luego retomar la historia. Le costaba articular palabras. Lo único que nos mencionaron aquel día, era que lo habían encontrado en el living de su hogar, recostado junto con sus difuntos, hijos y esposa. Llorando y riendo, con un rictus paranoico en el rostro, que logró asustar aún a la policía. La familia había sido totalmente masacrada con un bate de béisbol y un cuchillo de carnicero. Los niños en particular, si no hubiese sido porque los encontraron con su padre y en su propia casa, hubiese sido casi imposible identificar quiénes eran, y habría tardado días y días averiguarlo. El joven había enmudecido ante aquel relato. No pudo moverse, ni articular palabra alguna, luego de que el doctor le mostrase fotos de las víctimas. El anciano, con una actitud fría como el hielo, prosiguió hablando. Luego de una evaluación inicial con una historia clínica comprensiva y un examen físico por un facultativo, además de lo usual en el diagnóstico, no nos fue difícil diagnosticarle un trastorno bipolar agudo tipo 2, en sus episodios, tanto maníacos como depresivos. Sus periodos de manía ocurren más esporádicamente de lo normal. El joven pudo hacerle una pregunta al anciano, luego de calmarse un poco. ¿Cometió los asesinatos en sus estados de manía? Efectivamente. ¿De qué trabajaba? Tal vez haya sido una acumulación de estrés. Era pintor independiente. Ya pensamos en eso. Déjeme adivinar. ¿Pintaba en sus estados de manía? Sí. ¿Cómo lo supo? El estado maníaco, en el trastorno bipolar, produce mayor creatividad y generación de ideas. Usted ya sabe eso. ¿Por qué lo pregunta? El anciano esbozó una sonrisa. Veo que prestas atención a tus clases. En fin, proseguiré. Como tú mismo lo dijiste, en sus estados maníacos, los bipolares se vuelven, generalmente, más creativos. Él era pintor. Y es por eso que creemos, o mejor dicho, lo creo yo, que asesinó tan brutalmente a su familia, tan solo, por hacer arte. Presta atención a las fotos. Le dijo el doctor mientras se las señalaba en la mesa. El joven las observó nuevamente, sin poder dejar de lado el asombro, a pesar de ya haberlas visto antes. Huecos por toda la cabeza, alineados perfectamente, tajos por la espalda que forman una X, entre otras cosas. Después de que trabajé con los investigadores un tiempo atrás, logré convencerlos de que no hacía falta una camisa de fuerza, ya que después de ese periodo de manía extrema, proseguiría la profunda depresión a la cual tan acostumbrados estamos los psiquiatras. Me equivoqué. Hizo otra pausa mientras tomaba un vaso de agua que casualmente, se encontraba a mano. El anciano miró al joven, a la espera de su reacción. Este le hizo una seña de que continuara, y así lo hizo. Eso fue hace 6 meses aproximadamente, y en los 23 días que permaneció encerrado, Ricardo, el paciente 23 tuvo alrededor de 4 o 5 periodos depresivos, y 3 o 4 maníacos. El joven se impresionó, ¿cómo era posible? ¿Tan poco tiempo y tantos estados? Es una habitación acolchada, los del hospital se habían negado a que no lo fuera, después de todo, mató a su familia. Al decir esto esbozó una sonrisa, que según el contexto al joven le pareció algo macabra y siniestra. En su primer episodio maníaco, nos pidió un cuaderno o libreta, algo en lo que pudiese sosegarse. Se lo concedimos, después de todo, era un artista.
Día tras día le inyectábamos la olanzapina. Siempre intentábamos de que fuera alguien lo bastante corpulento como para que en el caso de que reaccione violentamente, no tuviera problemas en controlarlo. El joven, que ahora permanecía sentado en un taburete, permanecía atento ante tal historia, que lo asombraba y asustaba. Al principio, fue un paciente bastante estable y controlable. En ese cuaderno escribía todo lo que sentía. Gracias a ello, nos pudimos enterar de que padecía alucinaciones post-trauma, ya que describía que veía toda su habitación en penumbras. Supusimos que una vez que empezase a ser tratado debidamente, estos síntomas desaparecerían lentamente. Pero, un día, tuvo su primer episodio psicótico desde que había sido hospitalizado. Lo supimos cuando, un enfermero que casualmente deambulaba por ahí, lo escuchó reír macabramente con un aire de psicópata, algo que de por sí es muy común por aquí. Cuando fue a verlo, observó que con sus propias uñas, que estaban bastante largas, se estaba arrancando pedazos de piel de su propio brazo, del cual emanaba sangre a borbotones. Rápidamente, nos apresuramos a contenerlo entre 3 hombres, incluyéndome. Una vez que le inyectamos un calmante, lo vendamos y lo dejamos descansar. En contra de todo lo que yo mismo había dicho, Ricardo había tenido un episodio maníaco. Hizo otra pausa, para acomodarse incómodamente en el taburete como si lo que hubiese dicho, lo hubiese puesto nervioso. Para luego retomar el relato. Luego, como siempre ocurre, tuvo otro episodio depresivo, en el cual se concentró principalmente en escribir en su cuaderno. En él, escribía todo tipo de incoherencias como que lo habían secuestrado, o que era algún tipo de experimento. Soltó una pequeña risa a la cual, el joven le pareció un tanto incómoda, este le respondió con un silencio un tanto sentencioso. Pude convencer al personal del hospital en general, de que no le colocasen la camisa de fuerza. No era necesario. Y asumí la responsabilidad de lo que le ocurriese. Caso error. Una semana después, volvió a tener otro episodio maníaco. Esta vez se lastimó todo el pecho y espalda, arrancándose pedazos y pedazos de su propia piel. Ese hombre parecía no tener sensibilidad. ¿Cómo es que no sintió dolor? Nadie lo supo. En fin, lo vendaron y acostaron. Exactamente como la vez previa. Luego de esto, tuvo un periodo de depresión, esta vez peor que el anterior. No pude evitar que le colocasen el chaleco de fuerza, pero debido a la lentitud de la típica burocracia de los papeleríos, hasta que le colocaron el chaleco, tuvo otro episodio. El doctor se acomodó el pelo con un rictus de terror en el rostro. Esta sería la primera y última vez que aquel chico vería así al doctor. Le costó un poco continuar, la escena que había presenciado aquel fatídico había sido el origen de todas sus pesadillas posteriores que tardaron meses en dejarlo en paz. Se arrancó los dedos de la pierna, sus dedos. Se los arrancó. Pero, ¿cómo? Habíamos tenido la precaución de cortarle las uñas y alejar de él cualquier cosa con la que pudiese lastimarse. Pero se los arrancó con sus dientes. El rostro del doctor palideció mientras rememoraba lo que estaba contando. El desdichado enfermero, que tuvo la fatídica suerte de percatarse de esto, renunció días después. Aquel hombre no parecía humano, y dudo de que lo fuese. El escenario que vivimos yo y mis compañeros aquella noche jamás saldrá de nuestra memoria. Aunque le colocamos el chaleco de fuerza, tanto para mí, como los que tenían la desdicha de tener que atenderlo en sus ataques maníacos, era una tortura incesante, llegado al punto de que casi asesina a un enfermero mordiéndolo. Poco a poco el anciano había recuperado la compostura, pero permanecía aún con un aspecto de profundo terror. Nunca creí que me alegraría con el asesinato de una persona. Murió de una insuficiencia cardíaca mortal, luego de ser apuñalado por una enfermera a la cual le había mordido el rostro y arrancado un pedazo de piel. Dios mío. El silencio reinó esa sala de hospital por al menos un minuto.
Creo que deberías irte ya. De todos modos, gracias por la ayuda. Te veré mañana. Por cierto, le decían el paciente 23, porque estuvo 23 días en el hospital, cumplía en un día el 23 de abril y tenía 23 años. El joven lo saludó con su mano, y haciendo un ruido que al parecer indicaba asentimiento. Estaba pálido y bastante trastornado. Al joven, al igual que con la gran mayoría de personal en ese psiquiátrico, y, en particular el doctor, le costaría mucho olvidar. Al desdichado paciente 23.